Este es el segundo mensaje basado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Estamos bajo la serie Indetenibles y la forma en que he titulado Hechos capítulo 2 es el comienzo de la iglesia. Hechos capítulo 2 es un libro, un capítulo sumamente importante. Es uno de los más importantes de la Biblia, de hecho. Y quisiera hacerle justicia la semana que viene, con el favor de Dios, estrenando nuestro nuevo local. Seguiremos con Hechos capítulo 2 y trataremos de terminar el capítulo. Lo que voy a pedir de ustedes es que lean con sus Biblias. Voy a ir un poco rápido porque el contenido de este capítulo es grande. La semana pasada estuvimos hablando de lo que ocurrió el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Hubo grandes señales con la venida del Espíritu Santo. La Escritura dice que hubo un estruendo como de un viento recio. La gente acudió a ver qué es lo que estaba pasando. Siempre, ¿verdad? La gente es bien curiosa con esas cosas. Y después de eso se encontraron que los 12 tenían lenguas como de fuego reposando sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y después de eso comenzaron a hablar en otros idiomas. Recuerden ustedes bien esto. Lenguas son lenguajes conocidos, son idiomas conocidos. No es hacer un ruido sin sentido. Las lenguas siempre fueron en la Escritura idiomas. Entonces comenzaron a hablar en otros idiomas y quiero que ustedes vean la reacción. Versos del 4 en adelante. Dice la Escritura, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y más adelante, pues menciona las diferentes nacionalidades que estaban ahí representadas. Quiero hablar rapidito un poquito por qué el Señor escogió este día para la venida del Espíritu Santo. Bueno, generalmente la fiesta más importante en el calendario judío era la Pascua. Era el memorial de cómo Dios, con brazo fuerte y con obras maravillosas, hizo que su pueblo saliera de Egipto para ser un pueblo libre después de estar 400 años de esclavos. La gente caminaba largas distancias, a veces montando burros o caballos, caminaba largas distancias o recorría largas distancias para ir a Jerusalén. Muchos de ellos no podían darse el lujo de regresar a sus países y después volver 50 días después para el Pentecostés. Pentecostés significa 50, el día número 50. Se contaba desde la Pascua y terminaba en ese día precisamente en otra fiesta grande de los judíos. Por eso es que dice la Escritura, verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. El mundo conocido estaba ahí representado. 16 naciones mínimo estaban ahí. 16 idiomas diferentes estaban ahí representados. Tal vez como era la época en que el mundo conocido en su mayoría dominaba el griego, algunos de ellos tenían lenguaje en común, el griego. Pero el Espíritu Santo decidió hablarles a ellos en su lengua nativa, en la lengua en la que ellos habían nacido.
en sus propios países. Y es interesante porque el verso 11 nos dice lo siguiente. Dice, hablando al final de todas las naciones que menciona, cretenses y árabes, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En otras palabras, el mensaje que ellos estaban dando eran, dice aquí la escritura, las maravillas de Dios. La versión La Palabra dice que le oían hablar en su propio idioma las obras portentosas de Dios. La versión Nueva Biblia Viva dice, cada uno les oía relatar en su propia lengua los grandes milagros de Dios. En otras palabras, comenzaron a hablar y el mensaje que estaban comunicando era acerca de Dios. Ahora, quiero decirles esto. Esto marca una pauta en el resto del libro de los Hechos. Hay un principio fundamental aquí. Escuchen bien el principio y aquellos que lo pueden escribir, que lo escriban. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el efecto siempre es hablar acerca de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el efecto, de acuerdo al libro de los Hechos, es siempre hablar acerca de Dios. ¿Recuerdan lo que nos dice en el libro de Efesios? Que nos hablemos los unos a los otros con cantos, con himnos espirituales. Dice, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Ese es el efecto de ser llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban hablando las obras portentosas de Dios, probablemente hablando de la historia del Antiguo Testamento, las cosas que Dios hacía, pero más importante que esto, diciéndole que eso que estaba sucediendo en ese momento no era pura casualidad, era un diseño divino planificado desde antes de la fundación del mundo para que así fuera. Ahora, aunque la experiencia que tuvieron los apóstoles ahí, y he hecho mucho énfasis en esto, los que hablaron en lenguas ahí fueron los 12, aunque he dicho que solamente ellos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, hay un principio que también debemos tomar en cuenta. Y es que la forma en que vino el Espíritu Santo en este momento no se repitió más en el libro de los Hechos. Sin embargo, los efectos de la llenura del Espíritu Santo siguen siendo los mismos hasta el día de hoy. Usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a hablar a las demás personas acerca de Dios. He ahí la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Y es interesante porque el apóstol Pedro contesta una objeción grande que tenían ellos. Estos están borrachos, es lo que estaba diciendo la gente. Dice el apóstol Pedro, este es el cumplimiento de una profecía. Y le dice algo bien importante y quisiera que leyéramos versículos 38, perdón, 16 y al 18. Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esa es la profecía de Joel y dice Pedro, se está comenzando a cumplir esto. Comenzamos hoy con los postreros días. Los postreros días es la última etapa del plan de Dios. Comienza desde este día de Pentecostés y se extiende hasta la segunda venida de Cristo. Algunos dicen los postreros días comenzaron con la venida de Jesús y va a terminar con la segunda venida acerca de Jesús.
Pero lo que le está diciendo Pedro es, el Espíritu Santo no es solamente para nosotros, es para toda la gente. Dios le ha dado esa promesa a todos, sin importar la nacionalidad. Dice, toda carne, sin importar el sexo, varones y mujeres, sin importar la edad, jóvenes y ancianos. El único requisito para recibir el Espíritu es que sean, dice la Escritura, sus siervos y sus siervas. Y dice que el efecto de la venida del Espíritu Santo es profetizar. Ahora, mucha gente ha abusado demasiado la palabra profecía o profetizar. En realidad, en el griego es hablar por otra persona. Eso es lo que significa la palabra en el griego, profetizar. Hablar por otra persona. Cuando se habla en el Nuevo Testamento de profetizar, no está hablando necesariamente de predecir el futuro. Está hablando de hablar de parte de Dios. Ahora, la iglesia, dice Efesios 2, se estableció a través de la palabra de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Esos apóstoles y profetas escribieron el Nuevo Testamento. Y cada vez que nosotros abrimos el Nuevo Testamento para hablar el mensaje de Dios, estamos en cierta manera diciendo con nuestros labios la profecía de estas personas, los que fueron llamados a dar la revelación de Dios. A nosotros nos aplicaría decir, cuando hablamos de profetizar, es hablar la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, más adelante, cuando vamos al final casi del capítulo 2, en los versos 38 y 39, se nos dice quiénes iban a ser estos siervos y siervas. El apóstol Pedro le dice a los que estaban ahí oyendo que los siervos y las siervas eran aquellos que se arrepienten y se bautizan en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Esto lo dice la Escritura claramente y ahora volvemos de nuevo a este versículo. Pero el 39 dice, porque para vosotros es la promesa. Si ustedes miran el sermón de Pedro aquí, se van a dar cuenta que la referencia a la promesa es la venida del Espíritu Santo. Y le está diciendo a los judíos que estaban ahí oyendo el día de Pentecostés, que era una multitud grande, por cierto, le dice, para ustedes es la promesa, pero miren que no se queda ahí. Y para vuestros hijos, es decir, para los descendientes de ellos, y para todos los que están lejos. ¿Recuerdan ustedes que antes habíamos hablado de la diferencia entre judío y gentil? Los judíos eran los que estaban cerca, porque era el pueblo que había recibido originalmente las promesas de Dios. Era el pueblo que había recibido palabra de Dios originalmente. Pero el propósito de Dios no era quedarse solamente salvando a los judíos. El propósito de Dios era salvar a todas las naciones. Entonces, los que están lejos eran los gentiles. Los gentiles son los no judíos. Adivinen qué, nosotros somos gentiles de acuerdo a esta definición. Entonces la promesa no solamente era para los judíos y su descendencia, sino para todos nosotros. El Espíritu Santo de la promesa iba a estar disponible y accesible para cada uno de nosotros. Es una promesa maravillosa la que hace el Señor aquí. Ahora, las promesas de Dios son verdaderas. Dios no falla. Cada vez que una persona es sumergida en Cristo con arrepentimiento genuino, esa persona recibe la promesa del Espíritu Santo. Y ¿saben qué? El Espíritu Santo está ahí para ayudar a la persona a vivir la vida que le agrada a Dios, pero no se queda ahí. Porque en otro sentido, el Espíritu Santo viene para que nosotros también
podamos beneficiar a otras personas. Lo diríamos de esta manera: el Espíritu Santo no solamente viene a nosotros para beneficiarnos a nosotros, sino para beneficiar también a otros. Y Pedro lo demuestra dándole un mensaje a los oyentes, el mensaje que más necesitaban. Es el mismo mensaje que también nosotros necesitamos hoy día. Para los que son cristianos, este mensaje de Pedro es un modelo que nosotros podemos usar para hablarle a otras personas acerca del Señor. Es un mensaje sencillo que se puede bosquejear sin ningún problema. Y para los que no son cristianos, ese es el poder de Dios para salvación. Es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es ese mensaje entonces? Vamos a ir a la palabra de Dios y quisiera, por motivos de tiempo, simplemente resumir las verdades acerca de Jesucristo que contiene el mensaje del Evangelio. Así que vamos a resumir esas verdades. Vamos a comenzar desde el verso 22. Lo primero que le dice el apóstol Pedro es: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Estaba hablándole Pedro, aparte de esa multitud que habían visto, o por lo menos habían escuchado a Jesús andando en su ministerio, haciendo milagros. Y lo que dice es lo siguiente: escuchen bien ustedes esto. Los milagros en sí testifican que Jesús era un hombre aprobado por Dios. Porque nadie pudiera hacer, y eso lo dijo Nicodemo, por cierto, en el capítulo 3 de Juan, nadie puede hacer las obras que Jesús hacía a menos que Dios estuviera con él. Primer mensaje que da Pedro aquí: Jesús, varón aprobado por Dios. Pero no se queda ahí. Le dice en el verso 23 que él, Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dice mucho aquí, pero en esencia lo que está diciendo es lo siguiente: a Jesús ustedes lo mataron. Es una acusación seria. Y quiero decirles algo. Les acabo de decir que el día de Pentecostés venían personas de todas partes del mundo. Es verdad que había una multitud de judíos que decía: crucifícale, crucifícale. Y aprobaron que las autoridades romanas crucificaran a Jesús. Esos son los inicuos que menciona aquí. Pero ¿qué de las demás personas que estaban ahí que no habían sido parte de ese proceso? Pedro los acusa igual. Y si nosotros escucháramos a Pedro otra vez dar el sermón, nos diría exactamente lo mismo. ¿Saben por qué? Porque nuestros pecados fueron los que crucificaron a Jesús. Porque nosotros somos pecadores y Dios nos quiere salvar. Cristo vino al mundo a entregar su vida para que nosotros pudiéramos recibir por la fe en Él la salvación de nuestra alma. Y es interesante porque le dice aquí que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Interesante esta expresión porque varias versiones de la Biblia lo dicen de diferentes maneras. Escuchen ustedes, por ejemplo, lo que dice la Dios habla hoy. Dice: conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado. Y la Nueva Versión Internacional, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. En esencia está diciendo esto. Escuchen, es verdad que ustedes fueron culpables de la muerte de Jesús en cierta manera, pero también fue un plan de Dios. ¿Cómo nosotros podemos armonizar estas dos verdades?
Y les voy a decir lo siguiente. Los pecadores crucificaron al hombre más puro del mundo por decir la verdad que ellos no querían oír. La maldad crucificó a Jesús, pero Dios, en su magna sabiduría, utilizó la maldad de los hombres para que el sacrificio de Jesús por nuestros pecados fuera realizado. Entonces, podemos decir lo siguiente: Dios no provoca a nadie a hacer el mal, pero Dios sí puede usar el mal de la gente, la maldad de la gente, para sus propósitos. Entonces, a Dios no le tomó de sorpresa todo esto que pasó. Los premilenialistas hoy día, evangélicos, muchos de ellos dicen, vamos a vivir un milenio más adelante porque Dios fracasó la primera vez que intentó establecer su reino en la tierra. Eso no es cierto. Dice que era el anticipado conocimiento de Dios, era el propósito de Dios, era el plan de Dios, deliberado desde mucho antes para que el mundo pudiera ser salvo. Elizabeth, ¿cómo estamos con el tiempo? No sé qué significa eso. 20 minutes in. Ok, ahora sí. Me asustaste. Había un hermano que tenía anteriormente en Miami-Dade que me estaba controlando el tiempo. Comencé a predicar y 5 minutos después me hace así. Digo, ¿cómo? Estoy en introducción todavía. Y era que él se había equivocado. ¿Ok? Por eso pregunté ahora para estar seguro y velar por el tiempo. Tercera verdad, no solamente Jesús fue crucificado por los pecados del mundo, sino también fue resucitado conforme a lo dicho por los profetas. Versículos 24 al 32, no lo vamos a leer, pero todos nosotros que hemos creído en el Señor, hemos creído que no solamente murió, que no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó de entre los muertos. Eso es lo que celebramos cada domingo. Eso es lo que celebramos a la hora de la cena. No estamos en el funeral de alguien que se murió. Estamos en la celebración de la vida de alguien que dio su vida por nosotros, pero resucitó de entre los muertos para demostrarnos a nosotros que después de nuestra muerte nos espera una vida eterna para nunca más morir. Cuarta verdad, los apóstoles eran testigos de la resurrección de Jesús, verso 32. Y finalmente, la sexta verdad es que Jesús fue exaltado en su ascensión al cielo. Y esa parte sí la vamos a leer, versículos 33 al 35. Hechos 2, 33 y 30 al 35. Es la quinta, ¿verdad? Dije sexta. Es quinta. Me alegro mucho que hayan personas despiertas aquí, ¿verdad? Eso es muy bueno. Eso me emociona mucho. Muy bueno, Soledad. Así que exaltado por la diestra de Dios, verso 33, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras palabras, cuando habla de exaltación, ¿verdad? Está hablando de la posición que Dios el Padre le dio a Jesús en su ascensión. Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. En otras palabras, Jesús hoy día tiene autoridad dada por el Padre sobre todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 16 al 23, y voy a leer solamente una parte. Efesios 1. Sí, voy a leer solamente el 19
del 19 en adelante, Pablo está pidiendo por la iglesia para que reciban conocimiento espiritual y le dice que está orando para que la iglesia sepa cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Poder tremendo dentro de nosotros es lo que está diciendo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Escuchen bien. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, esa palabra la tengo subrayada en mi Biblia, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, que todo lo llena en todo. Ese es el nombre de Jesús. Cuando cantamos, es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, estamos hablando de la exaltación de Jesús, del lugar que tiene Jesús a la diestra del Padre. Y es cuando habla la Escritura, por cierto, y tengo que ir rápido porque ya sé que se está venciendo el tiempo, dice que lo puso sobre todo principado y autoridad. No solamente está hablando de la parte humana, está hablando también de las huestes celestiales, de los ángeles, buenos y malos. El Padre exaltó a Cristo sobre los ángeles y sobre los demonios, porque los demonios tienen principado, tienen un ejército con rangos. Un día vamos a hablar sobre esto. Cristo está por encima de ellos. Por eso es que con la sola palabra de Jesús, cuando andaba en el ministerio terrenal, los demonios salían. Es decir, demostrando que él tenía autoridad sobre todas las cosas. Y dice la Escritura, Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo puso por arriba de todo, que no puede haber más nada arriba de él, es lo que está diciendo. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la exaltación de Jesús. Ahora, todos estos puntos que menciona aquí el apóstol Pedro llegan a su clímax en el verso 36. La clase de los martes saben que este versículo es importante porque nosotros le hemos pedido a todos que lo memoricen. Todo lo que viene diciendo Pedro hasta ahora llega a una conclusión. Versículo 36 lo conecta todo. Dice la Escritura: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Exactamente. Les decía a ellos, aunque sea un solo versículo, vamos a memorizar y lo vamos a dominar bien, porque esto es el núcleo del Evangelio. El Evangelio, vuelvo a repetir, no es solamente lo que nosotros tenemos que hacer para recibir la salvación. El Evangelio trata acerca del señorío y del reino de Jesucristo. Quiero decirle, las dos palabras que menciona la Reina Valera son, digamos, eufemismos, son palabras que las han suavizado al castellano, pero en el griego contienen un sentido bien fuerte para la gente. Porque lo que les está diciendo es que Pedro quería que ellos supieran que a Jesús, a quien ellos crucificaron, Dios le había hecho amo y rey. ¿Por qué amo? Bueno, porque la palabra griega que aparece de Señor
no es el sentido con el que nosotros usamos a la palabra Señor. Ahora hablamos de señor Aníbal Ruiz, señor Alexis Guadamuz, un gentilicio. Pero aquí no está hablando de eso. Está hablando de la relación que existe entre amo y esclavo. Entonces Dios lo hizo a Jesús el amo y a nosotros los esclavos. Por eso es que la Escritura habla de someterse, que Dios lo puso a él sobre todas las cosas para que nosotros pudiéramos reconocer que él está por encima de todo. Y cuando habla de Cristo, la palabra Cristo significa ungido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra Mesías. Mesías es lo mismo que Cristo, significa ungido. Y relata el proceso a través del cual Dios le decía a los sacerdotes o a los sumos sacerdotes que ungieran a los reyes. Cuando una persona iba a ser rey, le echaban aceite sobre su cabeza, un simbolismo de la presencia del Espíritu Santo sobre ellos. Escuchen bien ustedes esto. Cuando habla de Mesías, cuando habla de ungido, cuando habla de Cristo, está hablando de que Él ha sido ungido por Dios como rey. Estas dos cosas son importantes para la conversión. Debo enfatizar esto porque creo yo que muchos de nosotros perdemos la brújula, enfatizando el arrepentimiento y el bautismo, que son necesarios, pero dejando a un lado la realidad del papel que juega Cristo en nuestras vidas una vez que salimos del agua. Cuando nosotros nos bautizamos o alguien nos bautiza, nosotros con nuestras acciones estamos declarando que estamos recibiendo a Jesús como nuestro amo y como nuestro rey. Que en realidad de ese momento en adelante Él es el que controla nuestras vidas. Él es el dueño de nuestras vidas. Porque, ¿saben qué? Si nosotros no entendemos eso y nos bautizamos, no vamos a durar mucho. No vamos a durar mucho. Porque lo que nos sustenta a nosotros no es la doctrina de Dios, sino nuestra relación con el Señor. En los momentos de tribulación, a nosotros no nos va a importar mucho si la cena la realizamos cada primer día de la semana y si la ofrenda la hacemos solamente los primeros días de la semana. No nos va a importar mucho. Mucha de la doctrina estructural de la iglesia, cuando estamos atravesando tribulación, ¿qué es lo que queremos? Queremos que el Señor esté con nosotros, que nos fortalezca y que en medio de la tribulación nunca perdamos nosotros perspectiva de la realidad de que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, podemos bautizarnos, pero si no entendemos que de aquí en adelante Jesús está en control, que nosotros le cedemos el timón a Él de nuestras vidas, entonces vamos a vivir vidas mediocres, tomando nuestras propias decisiones, escogiendo nuestras propias prioridades, haciendo las cosas que nos convienen sin importar lo que Dios dice. Pero cuando nos convertimos de verdad, nos importa lo que Dios dice porque de aquí en adelante tenemos un nuevo amo. Hay alguien al timón de nuestra vida. Y por tanto, queremos saber la voluntad de Él. Y por eso venimos a la clase bíblica y por eso venimos al culto y estudiamos la palabra de Dios durante el culto, porque queremos saber lo que el Rey y el Amo nos está diciendo que hagamos. Cómo usar nuestro tiempo, cómo escoger nuestras prioridades. Tal vez nosotros lo consideramos invasivo, pero en el primer siglo para los esclavos, lo que decía el amo, eso es lo que se hacía. Y nosotros tenemos que operar bajo ese mismo razonamiento. Lo que diga Él es autoridad. Y quiero andar yo en una vida que agrade a mi Rey. ¿Saben qué? Necesito aprender cuál es su voluntad. Más adelante vemos que perseveraba la iglesia en la doctrina de los apóstoles.
Y yo les puedo decir de antemano, no hay un solo mandamiento que diga perseveren en la doctrina de los apóstoles. Simplemente el libro de los Hechos lo narra como un hecho. La iglesia escogió usar el tiempo para aprender la voluntad del rey. Y perseveraban en eso porque ellos querían estar conscientes de que conocían qué es lo que él quería para sus vidas. Dios lo ha hecho Señor y Cristo, dice la Escritura. Reacción de las personas aquí, ya termino, Elizabeth. Reacción de las personas aquí, dice que se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Bueno, dice la Escritura en otras versiones que se afligieron profundamente. Otra versión dice que se sintieron profundamente conmovidos. Otra versión dice se afligieron de corazón. Y bueno, buscaron la solución. Dice que le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos mismos estaban pidiendo cómo resolvían el problema de haber matado al que tiene toda autoridad. Y Pedro les dice, leamos juntos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiero decirles algo muy importante con relación a esto. Lo que Pedro les está diciendo es, aunque ustedes mataron a Jesús, Jesús es el Señor de la segunda oportunidad. Aunque ustedes participaron en la muerte de Jesús, Jesús les da la oportunidad a usted de comenzar de nuevo, de vivir como si no hubieran pecado, de que el Señor en su misericordia y en su gracia borre los pecados de ustedes. Yo le estaba comentando a Raquel la semana pasada, oyendo un predicador, me dejó turbado, porque lo que dijo era que aquí decía el texto que nos arrepintiéramos para recibir el perdón de pecados. Muchas de las predicaciones que encontramos ahí, por alguna razón, pasan por encima de lo que dice el texto en realidad. El texto no solamente está diciendo que nos debemos arrepentir de nuestros pecados, el texto está diciendo que también debemos ser bautizados. ¿Y saben qué? Esa doctrina no parea con lo que enseñan muchas iglesias. En algunas iglesias van a venir y le van a decir a usted que usted necesita hacer una oración y levantar la mano. Si es un programa de radio, ponga su mano sobre la radio y haga esta oración conmigo. La Escritura no dice nada de eso. No se dejen engañar. Ustedes mismos lo están leyendo y por eso les pedí que con la palabra de Dios ustedes leyeran eso y pudieran discernir entre lo que es una predicación falsa y una verdadera. Porque lo que más nos importa a nosotros no es tener la razón. Lo que más nos importa a nosotros es ser salvos nosotros y que otras personas sean salvos por el mensaje que nosotros estamos predicando. Así que este es el mensaje de Dios, sencillo, simple, y Dios espera que todos nosotros le obedezcamos.